Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Esta tarde nos acompaña Manuel Aparicio, sectorista de Cultura y Turismo de la Dirección de Gestión de Inversiones de la AGPMI de este ministerio. Esta capacitación se compone por una exposición y una ronda de preguntas. Si tienen preguntas al respecto, les agradeceremos ingresar al chat de esta sala para dejarlas y ser absueltas por nuestro expositor. Si tienen algunos problemas de conexión, les aconsejamos esperar unos segundos mientras retorna la conectividad o salir y volver a ingresar a la sala. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Manuel Aparicio. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Francis, por la bienvenida. Bueno, vamos a empezar por la capacitación del día de hoy, que trata sobre los criterios para identificar y formular inversiones en cultura, Bien, como ustedes bien saben, el impacto que tiene el turismo y la cultura sobre la economía es relevante, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009, como ustedes pueden ver en el primer recuadro, se observó que se tuvo más de 4.4 millones de visitantes extranjeros, quienes dejaron más de 17.000 millones de soles. Esta cifra es, digamos, muy relevante, especialmente para poder no solamente generar desarrollo, crecimiento económico, sino para poder generar los ingresos suficientes para poder atender las necesidades en el sector cultura y las necesidades en otros sectores. Por eso es que es también importante estrategias de turismo y cultura que van a poder generar impacto económico para el país. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, la cantidad de visitantes que llegaron a la yacta de Machu Picchu ascendieron a 1.2 millones en el 2019, lo cual generó casi 5.000 millones de soles en ingresos. En general, como ustedes pueden ver, el impacto que generan las inversiones en patrimonio cultural traen como consecuencia, digamos, mejoras, ¿no? En la situación no solamente económica, no socioeconómica de las poblaciones, porque genera una dinámica económica en las poblaciones vinculadas a la actividad cultural. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante además invertir en cultura? No solamente es un aspecto de preservar el patrimonio cultural y las artes, sino que además de preservar, de conservar, de cuidar el patrimonio, sino que genera un impacto decisivo en desarrollar, fortalecer la identidad cultural, la cohesión e inclusión social, la educación y desarrollo de las personas y el desarrollo económico. Es decir, va más allá solamente de poner en valor un patrimonio cultural. ¿Por qué se genera identidad cultural? Porque el país, a tener una vasta cantidad de riqueza, de patrimonio histórico, arqueológico, tradiciones, costumbres, artes, esto hace de que las personas pues fortalezcan el desarrollo. Y los proyectos en cultura genera que las personas fortalezcan su identidad y se sientan más apropiadas de su patrimonio cultural y, por tanto, ser personas con una pertenencia hacia su territorio, ¿no? Y ser, digamos, y además crecer identificadas con su tierra. Una segunda parte importante es la cohesión e inclusión social. Los proyectos también de cultura generan justamente una participación de la población, en tanto la cultura es transversal, universal, es decir, participan las poblaciones en general, las distintas poblaciones del país, de la cultura, de las artes, y eso hace que justamente se reduzcan las desigualdades sociales y se promueva la inclusión, dado el carácter universal de la cultura, del patrimonio cultural. También se genera educación y desarrollo personal, la difusión de las artes, las industrias culturales, desarrollan en las personas capacidades críticas, analíticas, analizar
no solamente, digamos, el participar en la pintura, la danza, la escultura, entre otros, sino también participar en acciones de análisis del arte, que eso le hace ser al ciudadano, digamos, tener más capacidades en conocimiento de su historia, conocimiento de cómo se desarrollaban las edificaciones, bajo qué tecnologías, entre otros aspectos que promueven estos proyectos de cultura, desarrollar, digamos, aspectos de aprendizaje para la población que permiten fortalecer justamente sus capacidades críticas, analíticas, creativas vinculadas a la cultura. Y finalmente, el desarrollo económico, como ustedes pueden ver también el desarrollo económico que genera, que habíamos visto anteriormente en la página anterior, que justamente los proyectos culturales generan empleo, desarrollo socioeconómico en las poblaciones, generan mayor actividad, por ejemplo, de empresas vinculadas a un monumento restaurado, ¿no? Empresas de alimentos, de hoteles, empresas vinculadas, por ejemplo, también al transporte, a la venta de souvenirs, artesanías. Y esto hace que justamente los grupos poblacionales vinculados al patrimonio se vean favorecidos, porque ellos son los que van a también reactivarse económicamente con las inversiones en cultura en esos territorios. La siguiente. Dicho esto, la siguiente, por favor. Eh, eh, Dichas estos fines que se lograrían a través de los proyectos y las inversiones en cultura, un poco quiero mostrarles aquí a continuación qué se puede hacer en cultura, qué podemos invertir en cultura, dónde podemos invertir para lograr los fines que hemos mostrado anteriormente en la lámina anterior. Parte de estas intervenciones se dan, por ejemplo, en algunas unidades productoras, como podemos ver a continuación. Una de ellas son los monumentos arqueológicos, los complejos arqueológicos, los paisajes arqueológicos, reservas y parques arqueológicos, ¿no? Y que es justamente todo este conjunto de edificaciones forman parte de los bienes inmuebles prehispánicos, ¿no? Los famosos BIP. Y justamente al intervenir en estas unidades productoras, lo que se genera es justamente cerrar una brecha, es atender una brecha llamada, ¿no?, porcentaje de bienes inmuebles prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación sin servicios de interpretación cultural. Es decir, a través de un proyecto que permita no solamente poner en valor, sino también lograr que este patrimonio sea puesto al visitante para que el visitante pueda interpretar el patrimonio cultural. Se va a lograr cerrar una brecha, ¿no? Y es importante la priorización de esta inversión, de este tipo de inversiones, estas inversiones sobre estas unidades productoras. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho anteriormente, inversiones sobre patrimonio cultural generan desarrollo económico, ¿no? Y siempre es bueno apuntar sobre aquellos monumentos que tienen un entorno de, digamos, de flujo visitantes de repente locales, ¿no? Población, pero también que bien, sí, pueden ser también visitados por los turistas nacionales o extranjeros. Bien, ¿cuál es la tipología? Como ustedes pueden ver, monumento arqueológico prehispánico. Muy bien. El servicio que se ofrece es el servicio de interpretación cultural. Por otro lado, tenemos otra unidad productora, que son los monumentos, los sitios de batalla, el bien inmueble de valor monumental y el ambiente urbano monumental, ¿no? Estas edificaciones básicamente son hechas o fueron construidas posteriores al periodo prehispánico, después de la llegada de los españoles. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, pueden ser algunas casonas que pueden después mostrar, ¿no?, parte del arte, de la historia. También podrían ser, digamos, edificaciones religiosas que pueden también formar parte de estas edificaciones. Por ejemplo,
también podrían darse dentro de este grupo también. Por ejemplo, inclusive unas casonas que pueden servir hasta de museos, ¿no? Museos que podrían ser parte también de este conjunto de edificaciones de monumentos considerados como monumentos históricos. Y finalmente atender poder intervenir sobre estas unidades productoras que permite, ¿no? Que permite cerrar una brecha, ¿no? La brecha de porcentaje de bienes y muebles integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico, es decir, posterior a la llegada de los españoles, en condiciones inadecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural. Entonces, justamente poner en valor y además de eso, poner para uso y especialmente interpretación, aprendizaje de esta información, de este patrimonio, de su historia, del arte, de sus características arquitectónicas, es decir, de sus valores, va a generar justamente que se empiece a cerrar la brecha de esta unidad productora. Muy bien, vinculada a esta unidad productora. ¿Cuál es la tipología? La tipología es patrimonio histórico inmueble y también a través de esta inversión se estaría brindando el servicio de interpretación cultural. También tenemos los museos, que son museos que incluyen, ¿no? Intervenciones también en instituciones museales, como salas de exposición, centros de interpretación y áreas de reserva técnica. Estas edificaciones, que son un tipo de unidad productora, también permiten brindar, como les había dicho hace un momento, el servicio de interpretación cultural y cierran dos brechas, ¿no? Una que está vinculada a porcentaje de museos públicos que brindan el servicio de interpretación cultural a la población por implementar, es decir, que no existe un museo y de repente se va a crear el museo y por tanto se va a crear el servicio de interpretación cultural que se construiría este museo, se crearía este museo sobre la base, digamos, pensando en un servicio futuro de interpretación cultural. Pero también existe la posibilidad de cerrar una brecha vinculada a porcentaje de museos en condiciones inadecuadas en la prestación del servicio de interpretación cultural. Es decir, que existen los museos, existe el museo, existe la institución museal, pero que con la inversión, con la intervención se va a lograr justamente que estos museos estén en condiciones para brindar el servicio de interpretación cultural. Bien, existen otras tipologías también vinculadas a estos proyectos culturales, que ciertamente los hemos visto en las carteras de inversiones de los distintos niveles de gobierno, como por ejemplo las casas de la cultura, los centros culturales, los teatros, teatrines, salas de cine, parques culturales, entre otros, ¿no? De alguna manera, estas intervenciones permiten cerrar la brecha de porcentaje de infraestructura pública por implementar. Aquí hay que tener cuidado un poquito en que estas edificaciones requieren ciertamente de un análisis mayor, porque en el sentido de que hay que lograr realmente asegurar de que funcionen, ¿no? Funcionen, es decir, lograr que sean sostenibles en el tiempo. Y para lograr que sean sostenibles casas, casonas, centros culturales, no es fácil. Requiere especialización técnica en el desarrollo de la oferta cultural, de la programación cultural, y requiere también de tener una demanda que permanentemente asiste y desarrolla estas actividades culturales, como pintura, arte, escultura, danza, entre otros, dentro de estas edificaciones. Por eso es sumamente importante el estudio del análisis del mercado, ¿no? Del estudio del mercado, donde podamos realmente determinar la demanda, es decir, el flujo de personas que asistirían y que harían uso de estos distintos servicios dentro de esta edificación cultural, y por otro lado también conocer precisamente y de manera muy específica y muy detallada cuál va a ser la oferta, la propuesta de oferta cultural, el plan, la programación cultural. Entonces, para que realmente este proyecto pueda funcionar, requiere pues de un
buen estudio de mercado, pero también requiere de un análisis muy profundo de la sostenibilidad de la inversión que garantice que esta edificación pues perdure en el tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, también esta tipología incluye, por ejemplo, el desarrollo de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes, ¿no? Promueve justamente la participación de la población en industrias culturales y las artes. También tenemos, por ejemplo, una unidad productora, que es la Casa de la Cultura Viva y Maloca Ceremonial, ¿no? Que es una edificación también cultural, es un espacio cultural que se construye, se crea. En el marco de esta edificación cultural, de alguna manera, ¿no? Lo que se busca es lograr brindar el servicio de interpretación cultural, como ven en la cuarta columna, ¿no? ¿Y qué significa brindar el servicio de interpretación cultural? Significa transmitir, ¿no? Transmitir las tradiciones, las costumbres, los saberes de las poblaciones indígenas. No es construir una casa de la cultura en un ambiente urbano, ¿no? Para hacer actividades comunales, ¿no? O de los vecinos, no. Es justamente para transmitir los saberes, las costumbres, las tradiciones. ¿De quiénes? De una población específica, que es la poblaciones indígenas, cuyo registro está determinado justamente en el Ministerio de Cultura. ¿Y para quiénes? Para poblaciones no indígenas. Entonces, desde las poblaciones indígenas hacia las poblaciones no indígenas. Un poco esto es. Y como les comentaba, para transmitir, reproducir la cultura, la lengua, las tradiciones. Y para eso es sumamente importante dentro de esta tipología el desarrollo justamente de investigaciones de lingüística, antropología, historia, entre otros que van a poder justamente profundizar estos análisis y poner en uso o poner justamente para el aprendizaje, para el conocimiento de la población no indígena. Bien, también tenemos los proyectos vinculados a los archivos, ¿no? Archivos del Estado, que es la siguiente unidad productora, donde, por ejemplo, el indicador de brecha es porcentaje de archivos del Estado que custodian patrimonio documental de la nación con capacidad instalada inadecuada. Típicamente, quienes pueden hacer este tipo de infraestructuras para poder resguardar, proteger y también hacer investigación y poner hacia el ciudadano esta información documental. Quienes pueden hacer esto y hacer este tipo de inversiones, los gobiernos regionales y el gobierno nacional a través del Archivo General de la Nación, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Y esta tipología está vinculada a archivos del Estado que custodian documentos o patrimonio documental de la nación. Y se brindan servicios archivísticos. Finalmente tenemos las bibliotecas públicas. Estas bibliotecas públicas que lo que hacen, especialmente, como ustedes pueden ver, es la cuarta columna, brindar servicios bibliotecarios, es decir, información, ofrecer, ¿no? Un conjunto de lecturas y documentos para la investigación. Y es sumamente importante la obtención, ¿no? El uso de colecciones bibliográficas y también documentos digitales, físicos, que ayudan justamente a desarrollar justamente los servicios bibliotecarios a través de infraestructuras, equipamientos, mobiliarios, entre otros, para el desarrollo de bibliotecas públicas. Bien, y a través de esta unidad productora permite esta unidad productora cerrar la brecha de porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados servicios bibliotecarios y que a través de esta inversión se lograría mejorar esas condiciones de calidad en las bibliotecas públicas. Y por otro lado, cerrar la brecha de porcentaje de bibliotecas públicas por implementar cuando aún no están implementadas o no están creadas. Bien, la siguiente, por favor. Adelante. He querido poner esta lámina también porque es importantísimo que nos demos cuenta que no solamente un proyecto en cultura requiere, y para
ciertas tipologías un cuidado muy especialísimo, como les comentaba, desarrollo de mercados, sostenibilidad, análisis de demanda, oferta cultural, entre otros. No solamente esto, sino también es importante conocer qué errores frecuentes se observan en distintas inversiones evaluadas y que permanentemente vamos deshabilitando, ¿no? Una de estas inversiones evaluadas son, por ejemplo, el desarrollo de ferias, festivales, ¿no? Y desarrollo de ferias, festivales no son inversiones, no son inversión que están enmarcadas dentro del sistema de inversión pública. Tampoco, por ejemplo, la promoción del folclore, actividades, por ejemplo, de desarrollar festivales, concursos de danza. No son inversiones, por favor. Eso sí tomar en cuenta, ¿no? Pueden ser gasto corriente, pero en absoluto tienen que ver con inversión pública. Tampoco actividades vinculadas a asistencia técnica, emprendedores, empresas, ¿no? No, digamos, por sí sola no es una inversión, ¿no? Inversión pública. El tema de la festividad, de la celebración de la festividad de fiestas patrias, de Navidad, ¿no? A veces, ¿no? Se ha visto en algunas municipalidades colocaciones de ese tipo de ejemplos que no son una inversión y después son habilitados o después tienen problemas mucho más graves, ¿no? Cuando ya se efectúan gastos. Por eso es importante no considerar dentro de una inversión la celebración de fiestas. Tampoco contratación de personal técnico y profesional que va a servir para este tipo de actividades corrientes. Promoción de un campeonato de verano, ¿no? Deportivo, no es una inversión, ni menos una inversión cultural bajo el sistema de inversiones actual. Tampoco el desarrollo de una academia de deporte o la música, ¿no? Son gastos que no corresponden a una inversión. El desarrollo por el aniversario de un distrito en particular, el estímulos de celebración de un día del maestro no es una inversión. Participación en el aniversario provincial, el aniversario de la provincia de una localidad tampoco es una inversión. Promoción y celebración de la fiesta intihuatana, una fiesta en particular específica, por sí sola no es una inversión. La promoción de actividades costumbristas vinculadas a un carnaval tampoco es una inversión. Se ven estos casos, pero la idea es que por favor no se incluya, ¿no? No se incluya. Ya hemos visto qué tipologías, qué servicios, qué unidades productoras son posibles de intervenir, más no como las que estamos presentando en este cuadro. Así que siempre tenerlo en cuenta de vuestro desarrollo de inversiones en cultura. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, tenemos algunos conceptos en cultura que es importante apuntarlos, anotarlos, especialmente para esta tipología. Y porque para la tipología en particular, para la tipología vinculada a bienes inmuebles prehispánicos, a la tipología vinculada a instituciones museales y museos, y también a la tipología de monumentos históricos, de patrimonio histórico inmueble. Bien. Para estas tipologías es importante tener en cuenta, y también para las demás, ¿no? En general, pero muy especialmente en estas tres, es importante tener en cuenta lo siguiente, que la identidad cultural representa un conjunto de valores que forman nuestro sentido de pertenencia, nos hace ser parte de y nos apropiamos, ¿no? De este patrimonio, nos sentimos como parte de nuestra vida, parte de nuestro ser el patrimonio. Entonces, nos hace crear un sentido de pertenencia a la comunidad, región y nación. El patrimonio cultural, además, nos permite ahondar en el conocimiento, ¿no? No solamente nos hace sentir orgullosos de lo nuestro, sino además de eso nos permite ahondar en el conocimiento de nuestro pasado, nos ayudan a entender justamente saber quiénes somos, a dónde venimos, y respetar y conservar nuestro legado cultural. Por lo tanto, se crean valores que nos forjan como mejores ciudadanos. Por eso también es importante lo que les decía, la inversión en cultura, ¿no? No solamente la generación económica, sino también el fortalecimiento de
y el forjar mejores ciudadanos. La identidad cultural, entonces, se sustenta en la diversidad de culturas que tiene nuestro país, conformada por la herencia de bienes materiales e inmateriales de de nuestros antepasados, que nos han dejado a lo largo de toda la historia. La siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos, como ustedes pueden ver, dos tipos de patrimonio: el patrimonio cultural mueble y el patrimonio, perdón, material e inmaterial, que es dos formas de, dos tipos de patrimonio, material e inmaterial. Y el patrimonio material, como ustedes pueden ver, que es justamente parte de lo que han dejado nuestros antepasados y que forma parte de nuestra historia, que nos forjan, nos hacen tener la identidad. Este patrimonio material puede ser de dos tipos: patrimonio material mueble, que son los bienes culturales que no pueden ser trasladados, perdón, pueden ser movidos, pueden ser trasladados. Por ejemplo, una cerámica, un telar, una pieza de orfebrería que es declarada patrimonio cultural. También puede ser un lienzo, una escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estos bienes pueden ser movilizados de un lugar a otro y que pueden formar parte, como habíamos dicho anteriormente, también de una unidad productora, ¿no es cierto? Pueden formar parte de un museo, pueden formar parte de un centro de interpretación, que es parte digamos, de un activo dentro de un proyecto vinculado a un monumento histórico o monumento arqueológico, y que justamente complementan o ayudan a entender también la historia, y por tanto son parte, ¿no? Parte, o son elementos que contribuyen a brindar el servicio de interpretación cultural. También tenemos, por ejemplo, los bienes muebles, que son bienes que no pueden ser trasladados, modificados, trasladados de un sitio a otro, no necesariamente, como por ejemplo los bienes inmuebles prehispánicos. También las casonas históricas, los bienes muebles históricos, no se pueden trasladar de un lado a otro, ¿no? Y que además algo distintivo en estas dos categorías de patrimonio cultural material es que tienen que haber sido declaradas patrimonio cultural también para su intervención. También tenemos el patrimonio cultural inmaterial, que son manifestaciones culturales transmitidas por la tradición oral de generación en generación. Como les comentaba, está formada justamente por este conjunto, ¿no?, de tradiciones, saberes, costumbres, que le hacen ser, pues, justamente a un territorio, tener esa riqueza cultural, ese patrimonio cultural, ¿no? Bien. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos también? Entender los valores y significados culturales. ¿Por qué? Porque justamente estos valores y significados culturales son los elementos que van a ser motivo de conocimiento y aprendizaje por parte de la población. Y además estos elementos, estos valores y significados son apreciados por la sociedad y por los cuales se considera que el Estado debe velar por su investigación, conservación, exhibición y gestión, respetando su autenticidad, ¿no? Un monumento arqueológico contiene o presenta distintos valores, ¿no? Valores antropológicos, históricos, arqueológicos, arquitectónicos, artísticos, tecnológicos, que le hacen tener, ¿no?, también una particularidad especial y que amerita, a través de estos proyectos de inversión, su investigación, luego su conservación, exhibición y justamente su puesta en uso para la población y los visitantes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipo ahora de tipologías, ¿no?, tenemos? Por ejemplo, los bienes inmuebles prehispánicos, ¿no?, que son, como pueden ver, son vestigios que fueron construidos por la actividad humana en la época prehispánica. Y
es una manifestación, no son manifestaciones materiales de la cultura, de diversidad cultural de la época prehispánica y son portadores, como habíamos indicado, de valores identificados de distintos tipos, ¿no? Culturales, científicos, económicos, entre otros, y que forman parte también de nuestra identidad y son motivo de una intervención. Cabe destacar, por ejemplo, que Machu Picchu es, por ejemplo, un bien inmueble prehispánico, o Huaca, el Sol y la Luna es un inmueble prehispánico, y que al intervenir en ellos probablemente también estemos creando estas cuatro formas, ¿no? De generar fines: cohesión social, desarrollo económico, desarrollo educativo y formación de capacidades y justamente identidad en la población. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos también el servicio de interpretación cultural de bienes inmuebles prehispánicos, ¿no? Que este es el servicio que forma parte, que se engrana con esta tipología, el servicio de interpretación cultural en bienes inmuebles prehispánicos. Tipología: bien inmueble prehispánico, BIP. La brecha: porcentaje de bienes inmuebles prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación sin servicios de interpretación cultural. Se debe entender de que un servicio de interpretación cultural, por ejemplo, al intervenir sobre un monumento arqueológico, por ejemplo, el monumento arqueológico de Tucumán, al ser intervenido, va a permitir cerrar la brecha en una unidad de esta brecha de porcentaje de bienes inmuebles prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación sin servicios de interpretación cultural, ¿no? Entonces, en tanto vayamos atendiendo o interviniendo en los bienes inmuebles prehispánicos, vamos a ir cerrando la brecha, ¿no? De bienes inmuebles prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Importantísimo también la priorización sobre qué bienes inmuebles prehispánicos vamos a atender, digamos, primero, y eso también es importante, la priorización sobre cuáles vamos a intervenir primero. Bien, este indicador es de cobertura y la unidad de medida es bien inmueble prehispánico. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cuáles son algunos criterios para considerar, digamos, para la intervención de un bien inmueble prehispánico? Por ejemplo, esta tipología de bienes inmuebles prehispánicos deben ser elaboradas, desarrolladas bajo el cumplimiento de distintas normas nacionales e internacionales de protección y conservación del patrimonio arqueológico. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Mundial, Cultural y Natural de 1972, la Convención de la OEA sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Unidas, la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28296. Es importantísimo estas normas, son importantísimas, y también el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, el RIA, que nos permite justamente conocer las tipologías de intervenciones sobre monumentos arqueológicos, ¿no? Los PEAs, que son parte de las intervenciones en bienes inmuebles prehispánicos para poder hacer edificaciones físicas, quizás, o también los proyectos de investigación arqueológica, entre otras intervenciones que son parte del desarrollo de la ejecución de un proyecto en bienes inmuebles prehispánicos. Bien, también el bien inmueble prehispánico, que se intervendrá a través de un proyecto de inversión pública, debe contar especialmente con la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, refrendada a través de una resolución del Ministerio de Cultura. Es un primer requisito para la formulación, ¿no? Es el documento de Declaratoria de Patrimonio Cultural. También tenemos de que los bienes inmuebles prehispánicos a intervenir deben contar con una delimitación, es decir, una poligonal en coordenadas UTM en el sistema WGS 84, aprobada por el Ministerio de Cultura. Es importante en este punto que las personas que formulen o que desarrollen este tipo de edificaciones entren en contacto con la Dirección General de Patrimonio
arqueológico inmueble y específicamente con la Dirección de Catastro Arqueológico. ¿Para qué? Para poder identificar justamente este polígono, ¿no? Es entrar en contacto con ellos y obtener los planos de los polígonos. Bien, el siguiente punto es que el bien inmueble prehispánico a intervenir debe contar con la inscripción en registros públicos y o arreglos institucionales sobre inscripción o propiedad sin riesgo de conflictos derivados de saneamiento físico legal. Aquí es importante lo que casi en todos los proyectos se pide, se solicita, que es que se tenga el saneamiento físico legal o la disponibilidad física del predio. Eso es un requisito esencial para poder desarrollar estas inversiones. En todo caso, hacer todos los esfuerzos desde el primer momento en poder obtener este saneamiento físico legal y para que con la viabilidad se tengan las condiciones suficientes para poder desarrollar la inversión. También tenemos, por ejemplo, que los gobiernos regionales y locales deben coordinar, ¿no? Con las direcciones desconcentradas de cultura y con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico y Inmueble en general durante la formulación, durante el desarrollo de la inversión en cultura. ¿Por qué? Porque a través de ellos se van a obtener no solamente las conformidades, sino también el asesoramiento técnico que permita justamente arribar a mejores soluciones para las intervenciones y además también permisos para hacer justamente las visitas de campo al lugar, al monumento histórico, al monumento arqueológico. Por eso es importantísimo. Y este trabajo coordinado con las direcciones desconcentradas de cultura y con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, estas coordinaciones estrechas, bien afiatadas, se tiene que hacer no solamente durante la fase de formulación, sino también especialmente durante la fase de ejecución. Bien, y también contar con las condiciones técnicas y financieras para la operación y mantenimiento, ¿no? De parte de la entidad operadora del proyecto de inversión. Importante, como les comentaba, las condiciones de sostenibilidad dentro de las cuales está garantizar que exista el documento de operación y mantenimiento para este tipo de inversiones. Bien, el siguiente, por favor. La siguiente. Es, otras consideraciones que un gobierno regional, local, que formulen y evalúen inversiones en bien inmuebles prehispánicos, previo al otorgamiento de viabilidad deberán contar con la opinión técnica de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, ¿no? Si bien puede ser, digamos, llegar a una entidad no es fácil, pero es importante el esfuerzo que tenemos que lograr para tener esta coordinación, tener este acercamiento formal, porque digamos, a través de este acercamiento formal vamos a llegar justamente a la viabilidad, a la consecución del propósito del proyecto, ¿no? Si bien es complicado el trabajo coordinado, pero es el esfuerzo que se tiene que hacer para estas inversiones de alto impacto, ¿sí? Bien, además de eso, tenemos que la aprobación de un expediente técnico también durante la fase de ejecución tiene que contar con la opinión sectorial del Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio Arqueológico Inmueble y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Como les comentaba, digamos, los PIAs requieren de varios procesos, ¿no? Entre los cuales está la elaboración justamente de los planes, los documentos de trabajo inicial, las aprobaciones, el desarrollo de estos estudios, de estas intervenciones, y que finalmente permiten justamente tener o deberían terminar en también aprobaciones otorgadas por el Ministerio de Cultura durante las distintas fases de formulación y evaluación y ejecución de la inversión. Finalmente, la ejecución física del proyecto de la IOR debe contar con la autorización del Ministerio de Cultura, ¿no? A través de las modalidades de intervención estipuladas en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Bien,
Si son intervenciones sobre un monumento arqueológico, probablemente el Ministerio de Cultura determine que se intervenga a través de un proyecto de investigación arqueológica. Si se va a colocar, por ejemplo, un centro de interpretación, lo más probable es que el Ministerio de Cultura establezca de que se tenga que hacer un proyecto de evaluación arqueológica previa justamente a la intervención. Muy bien, entre otras intervenciones que se deberían dar dentro de un proyecto de inversión en cultura en bienes inmuebles prehispánicos. ¿Quiénes son competentes para realizar estas inversiones? El gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, las municipalidades provinciales, el gobierno municipal, las municipalidades distritales y en general son los tres niveles de gobierno que se pueden o que están o que tienen las competencias para desarrollar estas inversiones. La siguiente, por favor. La siguiente. También tenemos, por ejemplo, la otra tipología de inversiones que está vinculada al patrimonio histórico inmueble o bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico. En este tipo de edificaciones son de carácter colonial, republicano y contemporáneo y que son justamente testimonio físico de la herencia cultural y época de la nación y que por sus valores, ¿no? Pues justamente sus valores significados históricos, arquitectónicos, religiosos, artísticos, científicos, tecnológicos, entre otros, generan significados culturales y que por tanto han sido declarados patrimonio cultural de la nación y que amerita justamente como le habíamos dicho anteriormente, su investigación, conservación, exhibición y justamente gestión para el uso por parte de la población, al igual que los monumentos arqueológicos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, ya yendo un poco más detalle, ¿cuál es el servicio? El servicio que se ofrece a través de esta tipología de proyectos, el servicio de interpretación cultural en estos bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación posterior al periodo prehispánico. Bien, ¿cuáles habíamos visto un poquito más atrás? La tipología es patrimonio histórico inmueble, el indicador de la brecha es porcentaje de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico en condiciones inadecuadas, ¿no? Entonces, al igual que en el caso anterior, al invertir, hacer una inversión en estos bienes inmuebles posteriores al periodo prehispánico, lo que genera es que se cierre la brecha en una unidad, ¿no? Al intervenir, ¿no? En este tipo de tipología de patrimonio histórico inmueble. Y de hecho, al intervenir, como ya existen, vamos a generar, digamos, condiciones más adecuadas para el servicio cultural y, por tanto, el indicador es de calidad, ¿no? Y la unidad de medida es bien inmueble. Por ejemplo, tenemos aquí una zona de batalla específicamente en Ayacucho, ¿no? La siguiente, por favor, que fue intervenida a través del Ministerio de Cultura anteriormente. ¿Cuáles son los criterios para considerar para la intervención justamente en estos bienes inmuebles posteriores al periodo prehispánico? Bueno, uno de ellos es, por ejemplo, que los gobiernos regionales y locales que intervengan sobre este tipo de bienes inmuebles deben contar con opinión técnica de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Y también, en este caso, del Ministerio de Cultura, pero a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y específicamente a través de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble. Y esta opinión técnica se dará en el marco del análisis de las intervenciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, siempre asegurando la autenticidad, ¿no? Siempre asegurando de que se prevalezca, ¿no? Se conserven estos valores y significados culturales. También, previo a la ejecución física de la inversión en la IOAR, se requiere que el expediente técnico o documento equivalente cuente con la autorización municipal, con la opinión técnica favorable del delegado ad hoc del Ministerio de Cultura o las autorizaciones sectoriales del Ministerio de Cultura, ¿no? Es importante justamente esta autorización, ¿no?
previa a la ejecución de la obra, y que esta autorización otorga de alguna manera el Ministerio de Cultura sobre estos expedientes técnicos. Obviamente, de manera previa tiene que haber una coordinación muy estrecha, muy de la mano. Creo que ese es el término, muy de la mano, porque no podemos esperar una autorización final sin haber hecho las coordinaciones previas, ¿no? Entonces creo que ese manejo, esa gestión muy de la mano con estos actores que autorizan la ejecución, creo que debe darse desde el principio, y es la manera cómo se va a lograr justamente reducir los tiempos y agilizar las eficiencias. Bien, ¿cuáles son las competencias? ¿Quiénes son competentes para desarrollar este servicio? El gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local y el gobierno local distrital y provincial. Ambos tres niveles de gobierno pueden desarrollar inversiones en patrimonio histórico inmueble posterior al periodo prehispánico. ¿Qué debe considerar previo a la intervención en este tipo de bienes inmuebles? Deben considerar algunos aspectos técnicos, ¿no? Uno, que estos bienes inmuebles posteriores al periodo prehispánico deben haber sido declarados patrimonio cultural de la nación, registrados como patrimonio cultural de la nación. ¿Quién otorga esta información? ¿Cómo conozco? El Ministerio de Cultura, a través de su página web y también a través de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble. Tiene una lista de un Excel donde está la lista justamente de todos los bienes históricos de patrimonio histórico inmueble que han sido declarados patrimonio cultural de la nación. Recordar que también cuando se intervenga en estos bienes inmuebles, la intervención por dentro podría incluir también la intervención en bienes muebles, ¿no? Declarados patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces es importante que, además de pensar en el patrimonio inmueble como a ser intervenido, también pensemos que de repente va a considerarse la intervención en bienes muebles por dentro. Bien. Si el bien inmueble se encuentra en buen estado de conservación, se considera en buenas condiciones, ¿no? Si está en buenas condiciones. Pero si está en malas condiciones, regular, mala o muy mala, eh, eh, se debe considerar, ¿no? Las intervenciones a través de una inversión, ¿no? Eso creo que es importante considerar porque la intervención, el servicio cultural tiene que ser integral. Es decir, si no se logra la intervención completa del inmueble, no vamos a dar un servicio completo cultural. Por lo tanto, no informaríamos de manera holística los significados y valores. Entonces, por lo tanto, es sumamente importante que la intervención sea integral. La siguiente, por favor. Algunos puntos también a considerar en este tipo de inversiones, ¿no? ¿Qué casos de inversiones no cumplen con los requisitos del sector, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver temas de competencia, ¿no? Entidades que habilitan proyectos que no consideran las competencias de cultura y que el sector ha establecido, ¿no? Por ejemplo, la construcción de una estación de radio y televisión no puede darse, no se debe dar porque los gobiernos locales ni los gobiernos regionales son competentes para hacer proyectos de radio y televisión. Solamente solamente es competente el Ministerio de Cultura a través del Instituto, ¿no? El IRTP, Instituto de Radio y Televisión del país, ¿no? Del Perú. Ellos son los únicos competentes. El Ministerio de Cultura es el único competente, no el gobierno regional ni los gobiernos locales. Eso es tener en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, los servicios archivísticos no solamente son, como les comentaba, son competentes el Ministerio de Cultura y el gobierno regional, ¿no? Bien. También tenemos, por ejemplo, los proyectos vinculados de la Declaratoria de Patrimonio Cultural, es decir, proyectos que intervienen en bienes inmuebles de origen prehispánico o histórico que no cuentan con la Declaratoria
de patrimonio cultural. Si no cuentan con la declaratoria de patrimonio cultural, no pueden ser considerados como, no pueden ser motivo de una intervención a través de inversión pública. Por ejemplo, puede haber monumentos que hayan dejado o se les haya retirado la condición de patrimonio cultural y por tanto no amerita una intervención. Tenemos también el caso del saneamiento físico y legal, los proyectos de inversión en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación que no cuentan con inscripción en registros públicos o los arreglos institucionales con las instrucciones sobre la inscripción o propiedad en riesgo de conflictos derivados del saneamiento físico legal. Es importante esta condición que es en general transversal para los demás tipos de inversiones de nuestro sector, es obtener ¿no? las condiciones de saneamiento físico y los arreglos institucionales para garantizar las condiciones del terreno, los terrenos para la intervención del proyecto. Bien. Un segundo punto es alteración o daño del patrimonio. El planteamiento técnico del proyecto que afecta la originalidad, el informe y diseño, integralidad, ¿no? del bien inmueble o del patrimonio cultural. Es decir, no se cumple con las condiciones mínimas de intervención. Es decir, ¿quién vela porque se garantice que el patrimonio la intervención sobre el patrimonio se dé de manera auténtica, original? El Ministerio de Cultura. Entonces, cómo se asegura esto? A través de un equipo especializado. No es una obra común, no es una obra tradicional de fierro y cemento, más por el contrario, es una obra de cuidado, de utilización de materiales originales, llegar a obtener, ¿no? materiales o insumos o mezclas lo más parecido, si se va a hacer una restauración, por ejemplo, sobre un bien inmueble histórico, ¿no? que permita justamente usar la tecnología similar a la que se utilizó en un principio, siempre manteniendo la condición de autenticidad. Y también, digamos, no es posible, ¿no? El planteamiento técnico de un proyecto que incluya servicios de hotelería, restaurantes y privados sobre edificación, como parte del proyecto cultural, porque este tipo de intervenciones son digamos, ¿no? es el sector privado y que el Estado no puede competir con ellos, ¿no? Entonces, un poco eso también considerar durante la formulación de un proyecto de cultura. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos algunas formas de poder acceder también a los indicadores de brecha que les estoy comentando, a los valores numéricos y de los indicadores de brecha, el diagnóstico de las brechas, y algunos criterios de priorización del Ministerio de Cultura publicado a través de justamente estos accesos de información que creo va a ayudar a profundizar la información que acabo de presentar. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Como les comentaba, la capacitación se compone por una exposición y una ronda de preguntas. Las preguntas que ustedes escriban en el chat van a ser absueltas por nuestro expositor. Hay una pregunta, una persona que, bueno, no se ha identificado, nos comenta: en el Callao tenemos monumentos arqueológicos que también son recursos turísticos. Si se quisiera hacer un proyecto de inversión, ¿es un PMP? ¿Existe algún lineamiento particular de cómo actuar en este caso? Sí. Podría darse un proyecto de inversión en cultura, especialmente se va a concentrar muy especialmente en la conservación del patrimonio arqueológico, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y podría considerar algunos acondicionamientos, pero especialmente el Ministerio a través de un proyecto en turismo, se concentra especialmente en el acondicionamiento, ¿no? Acondicionamiento. Por ejemplo, los estacionamientos, la boletería, descansos, señalética, ¿no? Entonces, si bien hay una complementariedad profunda entre ambos sectores, pero también creo que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura
pone su mayor énfasis en la conservación del patrimonio y que podría hacer algunos acondicionamientos. Y más por el contrario, los proyectos de turismo ponen su énfasis en aspectos de facilidades para el turismo, ¿no? Dentro justamente del recurso turístico. Un poco eso es. Y claro, ya hay que ver en mayor detalle por cada tipo de proyecto y por cada tipo de intervención dentro de cada proyecto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Para proyectos de diversidad cultural, estas necesariamente tienen que ser reconocidas por cultura para su intervención? Sí, o sea, como les comentaba, ¿no? Es súper importante de que, por ejemplo, en el caso de proyectos vinculados a intercambio intercultural, se tenga en cuenta que solamente se puede intervenir en poblaciones que han sido consideradas o han sido registradas como poblaciones indígenas, ¿no? Digamos, para estas intervenciones. Y también, ¿no? Para el caso de los bienes, para el caso de inversiones en cultura vinculados a servicios culturales, perdón, a servicios de interpretación cultural, tiene que haber registros, ¿no? De declaratoria de patrimonio cultural de los monumentos arqueológicos, de los monumentos históricos, y que hacen justamente estas bases de datos, generan pues son la base para poder iniciar un proyecto. Si no están dentro de estas bases, una propuesta que quisiera hacer sobre un monumento histórico, un monumento arqueológico o sobre una población indígena, no podría avanzar, ¿no? Y se ha visto casos en los que, por ejemplo, se ha planteado proyectos de intercambio intercultural, como les comentaba, sobre distritos que no tenían poblaciones indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estas bases de datos como punto de partida para elaborar estas inversiones. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Gracias, Manuel. Si un bien inmueble patrimonio cultural de la nación es de propiedad privada, ¿se podría intervenir con un proyecto del Servicio de Interpretación Cultural? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de varios escenarios, ¿no? Un escenario, por ejemplo, donde el privado tiene, por ejemplo, una casona y que podría donar, ¿no? Hay figuras, se han dado figuras en las que el privado dona en la casona para que en la casona pueda hacerse un proyecto cultural. Y se desarrolla justamente un proyecto cultural, incluyendo hasta de repente un museo dentro del mismo, ¿no? O podría darse el caso como, por ejemplo, y que de alguna manera y de manera excepcional, el Ministerio de Cultura, a través de su indicador de brechas, ha establecido, por ejemplo, que los monumentos de arquitectura religiosa también son susceptibles de intervenciones, ¿no? Siempre y cuando se establezcan ciertos convenios entre el público y el privado y condiciones, especialmente sobre el tema del saneamiento físico, entre otros ejemplos, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces hemos culminado con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Estamos viendo en pantalla la programación de capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Los códigos QR que ustedes se muestran en pantalla nos dan acceso a estas secciones de nuestro desarrollo de capacitaciones. Al final la capacitación, en el transcurso de los siguientes días, vamos a colgar la presentación y el video de esta capacitación. También estamos invitando a todas las que son responsables de las oficinas de programación multinacional de inversiones, unidad formuladora y ejecutora, para que puedan seguir capacitándose en las capacitaciones que tendremos en el mes de abril. También en programación de capacitaciones ustedes pueden tener acceso a esas capacitaciones. Las capacitaciones son completamente gratuitas, no es necesario que ustedes se inscriban, solo ingresan a la programación de capacitaciones de la web y al enlace que se muestra en pantalla. Que les vamos a enviar también. No se dejen de engañar, los únicos canales de contacto que la GPMI pone a su disposición es el directorio de la GPMI y el directorio del Conectamed. Manténganse atentos y contacten a los especialistas oficiales de ese ministerio. Siguiente, por favor. Desde el año 2021, el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución ministerial número 330-2021, Economía y Finanzas, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría del SAFI, abastecimiento,
Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público y Contabilidad. También incluye la Dirección General de Gestión de los Recursos Humanos. Muchas gracias, esto ha sido todo por esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.